¿Qué pasa por la mente de alguien que está dispuesto a arriesgar su vida por un completo desconocido? Y aunque parezca mentira, muchos de nosotros, de niños, quisimos ser como ellos. Valientes, aguerridos. Pero pasan los tiempos, pasan los años y ya no es igual. Porque el instinto humano nos dice que tenemos que correr del peligro, tenemos que alejarnos de lo que parece para todos peligroso. Pero estas personas se ponen el casco, se ponen su equipo y van directo a lo más peligroso del mundo. Y lo hacen sin que el Estado, nuestro país, les pague un solo sol. Lo hacen de manera voluntaria, que es lo más increíble de todo esto. Hoy en El Intruso en el Espejo tengo a un gran amigo, un compañero de la vida desde la niñez, y me da mucho gusto tenerlo acá porque es un tipo que siempre ha tenido la pasta de líder, siempre ha tenido esa pasta para salvarle la vida a las personas. Brigadier general desde el colegio y ahora un bombero de 12 años ya de servicio a nuestro país. Hoy vamos a hablar un poco sobre la mentalidad que tiene un bombero en nuestro Perú, de liderazgo humano y también un poco de la precariedad de nuestro sistema y qué cosas nos faltan en nuestro sistema de emergencias, de auxilio, para que podamos seguir salvando más vidas. Hoy estoy muy contento porque por primera vez vamos a hablar de algo que para mí siempre ha sido apasionante: salvarle la vida literalmente a las personas a través de un esfuerzo completamente voluntario, generoso, que vienen de personas increíbles como él. Con ustedes, Renato Gardini. Hermano, ¿cómo estás? Hola, Patricio, encantado de estar en este espacio muy interesante para poder compartir un poco la experiencia de lo que es ser bombero en el Perú, ¿no? Muy bien, bueno, gracias por estar acá. Y finalmente vamos a iniciar esto. Digo finalmente por la presentación, pero vamos a iniciar diciendo ¿cómo nace tus ganas de ser bombero? Vamos a remontarnos un poquito en el tema de la infancia, ¿no? Tú eras el brigadier del batallón, eras el que siempre lideraba el abanderado, ¿no? El que estaba siempre al frente. Y bueno, ¿cómo nació tu vida de bombero? ¿En qué momento decidiste ser bombero? A ver, vamos a remontarnos un poquito al año 2004. Okay. ¿No? De pequeños creo que todos hemos soñado en algún momento con ser bomberos, era parte de los juegos de la infancia. Pero en el año que te menciono, mi abuelita materna sufrió un derrame cerebral. Necesitábamos trasladar al hospital y lamentablemente las ambulancias del hospital no estaban disponibles en ese momento y recurrimos a los bomberos. Entonces ahí fue cuando decididamente me propuse, ya cuando me independizara y tuviera el tiempo necesario, devolver ese apoyo que recibí en su momento, siendo parte de y devolvérselo a alguien más, ¿no? Bueno, un hecho te marcó un poco la vida, ¿no? O sea, definitivamente eso creo que nos marca. Siempre hay hitos en nuestra vida que nos van marcando un poco la figura y nuestra vocación como para pertenecer a un cuerpo de bomberos en tu caso, ¿no? Ahora, te digo algo, tenía que pasar esto porque es una frase popular, una expresión popular que siempre dije y siempre está asociado al tema de los bomberos. Para cojudos los bomberos. Y yo creo que los cojudos somos nosotros por pensar una cosa así, que más allá de ser una ofensa, lejos de ser un insulto, yo creo que más bien es un halago, ¿no? El hecho de ustedes, de una manera inexplicable y con una vocación de servicio completamente, altruista, generosa, van y salvan vidas probablemente de personas que ustedes no conocen, y es su vocación, es su manera de servir. ¿Cómo podrías analizar esa frase? Sí, o sea, es una frase que hasta el día de hoy se utiliza mucho, se suele escuchar mucho, pero definitivamente en el día a día se vuelve algo normal dentro de nosotros, y nuestro consuelo es, pues, van a necesitar de esos cojudos en algún momento. Sí, ¿no? Es la verdad. Siempre. Sí, o sea,
en algún momento van a necesitar y vamos a estar ahí a pesar de, ¿no? Entonces deja de tener importancia esa frase que esperemos en algún momento cambie, ¿no? Sí, pues. Que sea simplemente parte de la chacota, pero cambie la percepción, porque hay veces en las que la gente lo dice de una manera peyorativa, nociva, peyorativa, pero es parte de. Muy bien. Renato, cuando suena la alarma, cuando pasan estas emergencias, ¿sienten miedo ustedes o ya están acostumbrados a que es un día más en la oficina? No, el miedo siempre existe, el miedo siempre hay. O sea, cualquier bombero honesto te va a decir que tiene miedo. Yo tengo miedo, pero con el día a día, el atender las emergencias, la preparación, la práctica, pues hace que uno aprenda a gestionar ese miedo y te vuelvas más cauto, más prudente, más analítico de las situaciones, porque nosotros vamos a ayudar, no a ser parte de la emergencia. Entonces ese miedo lejos de hacernos temerarios, nos hace más analíticos, ¿no? Qué bueno. Hace unos años, no fueron tantos, tuvimos una emergencia. Bueno, pasó una tragedia, principalmente, que fue en el aeropuerto Jorge Chávez con esos bomberos que perdieron la vida. Bueno, no sé si llegaste a conocerlos, pero ¿cómo el precio de ser bombero es alto? Porque tu vida también está en riesgo cada vez que atienden una emergencia. ¿Cómo vuelve un bombero a su compañía cuando pasan estas tragedias? Definitivamente, pues uno nunca está preparado para perder a un compañero, a un ser querido, y la pérdida de cualquier ser humano igual causa cierta conmoción, ¿no? Nosotros a nivel Cuerpo de Bomberos desarrollamos una hermandad, nos hacemos llamar Hermanos de Fuego, y es bonito ir a provincia o a cualquier otra compañía y presentarte como bombero y eres muy bien recibido siempre. Entonces no hay tanto la necesidad de conocer a esa persona. En el caso de los bomberos que fallecieron en el accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, particularmente yo no tuve la oportunidad de conocerlos, pero al enterarme de la noticia yo estaba trabajando, y fue un golpe bastante duro, ¿no? Lo mismo que pasó con los bomberos de la compañía Roma número 2, 3 bomberos que fallecieron también en una emergencia en el Agustino, en Lima. Entonces son situaciones que nos marcan porque somos parte de la institución y se te viene a la cabeza un montón de cosas, ¿no? Salir a una emergencia después de eso te pone a pensar de que pudiste haber sido tú, o podría ser tú quien no regrese después de una emergencia, ¿no? Correcto. Y eso me lleva un poquito a que en las series de televisión y películas todos los bomberos regresan a su casa, ¿no? La mayoría, ¿no? ¿Cuánto de esas, bueno, nos ponen en la serie de televisión como si los bomberos fueran superhéroes, como Spider-Man, ¿no? Como un sentido arácnido, como si entrara a una estructura casi colapsada y puede salir casi sin rasguños, ¿no? ¿Cuánto de eso es en la realidad? ¿Te has enfrentado a una situación que, oye, esto parece una película? O sea, ¿te has encontrado con situaciones de pronto un poco muy complicadas de atender? O incluso has sentido de que, ok, esto puede salir muy mal si no decido bien. Por supuesto, todas las emergencias que se atienden son diferentes. Sí, hay mucho parecido a las películas. A veces la realidad supera la ficción. Sí, en muchas ocasiones. Sobre todo cuando en las películas vemos las bolas de fuego, el incendio que, por llamarlo de alguna manera, respira, ¿no? En eso que ves que el humo sale, se mete. Son fenómenos que se generan dentro de un incendio y es completamente real, ¿no? Ahora, salir sin rasguños es imposible. Siempre hay un lugar con más temperatura, siempre terminas cansado por el peso de los equipos, el trabajo que se realiza, y a eso súmale un poco la adrenalina que también genera desgaste físico, ¿no? Entonces hay
mucho parecido entre la ficción y lo que se hace en el día a día, salvo esas diferencias. Claro, ¿no? al menos los productores tratan de acercar un poco esa ficción a la realidad de que, sí, digamos que sí, viven, ¿no? Vamos a pisar un poco los callos de acá del país, sobre todo. En Europa, Estados Unidos, Canadá, países que tienen una compañía de bomberos bastante equipada, tienen sueldos buenos, jubilaciones, tecnología de punta para poder resolver siniestros, emergencias. Esto en el Perú no sucede así. No sé cuánto ha cambiado. Digo no sé cuánto porque tuve la oportunidad de participar cuando unos bomberos canadienses vinieron a Tarapoto y ser parte de sus intérpretes porque, hablaban solo inglés y yo como traductor estuve un tiempo y ellos claramente sorprendidos por nuestra realidad. Ahora, ¿cuánto de eso ha cambiado durante estos años en el Perú? Y podrías hablar un poquito de Tarapoto, que conoces bastante la compañía de bomberos acá también. De la época que mencionas a la fecha sí han habido cambios. Pienso yo y me imagino igual que los bomberos que cubren servicio acá en Tarapoto, el cambio se nota, pero todavía faltan cosas, ¿no? ¿Qué crees que falta? Mucho equipamiento, recursos para poder atender emergencias en una ciudad que ha crecido exponencialmente en los últimos años, y pienso que una sola compañía en Tarapoto no va a ser suficiente si tenemos 2 emergencias en simultáneo, ¿no? Por ejemplo, uno en La Banda y otro en Morales. Uno en La Banda, otro en Morales, efectivamente, o un accidente carretera. Tarapoto está prácticamente en el centro, ¿no? Ya nos encontramos acá, y hacia el norte la compañía más cercana es Moyobamba y hacia el sur Bellavista, me parece. Entonces imagínate la distancia que hay y el tiempo que demoraría en llegar una segunda compañía para brindar apoyo en una emergencia, ¿no? Y dentro de la misma ciudad ha crecido, hay edificios, hay almacenes en los cuales se guardan gran cantidad de materiales inflamables en diferentes tipos. Entonces no se ha crecido en ese sentido, ¿no? Eso sería un poco la y en dificultad. el Perú, en tu compañía en Lima, por ejemplo, ¿cómo ha crecido, ha evolucionado un poco el equipamiento, la tecnología y todas las cosas que en el Perú pasan, ¿no? Sí, lo que pasa es que normalmente las compañías van recibiendo el equipamiento muchas veces obedeciendo a la cantidad de emergencias que atienden de manera mensual o anual, ¿no? En el caso de la compañía en la que yo cubro servicio, que es la Cosmopolita número 11 de San Borja, se atienden más de 1.500 emergencias al año, ¿no? Entonces por ahí como que hay un poco más de prioridad en el tema del equipamiento, y también depende mucho de la gestión que se haga a nivel compañía, ¿no? Porque entendamos que hay una entidad que es la encargada de ver todos los requerimientos de las compañías a nivel nacional, pero entendamos que somos un país muy diverso en cuanto a la geografía, y cada compañía tiene una necesidad particular, ¿no? Entonces imagínate eso, y a eso súmale el mal de todo ente estatal, ¿no? Que es un poco la burocracia. Entonces es ahí donde radica un poco la demora en atender los requerimientos que tiene cada compañía, ¿no? Claro. Y hay una diferencia de las realidades que te decía al inicio, ¿no? De países como Estados Unidos, como en Europa, muchos países que se sostienen con salarios. Pero comentaste antes de la entrevista de que también existen bomberos voluntarios que sostienen esas compañías, ¿no es cierto? Y que hay una posibilidad de que en el Perú eso cambie, ¿no? Sí. Sí, ya hace tiempo atrás se viene escuchando en instancias superiores la posibilidad de que se pueda volver el servicio de bomberos, los voy a denominar urbanos, somos los que hacemos el servicio en la ciudad,
sean rentados, ¿no? Pero tengan un salario. Exactamente, y se mantendría de todas maneras una cuota de personal voluntario. ¿No crees que eso cambiaría un poco la figura de una persona que completamente incondicionalmente va y salva a alguien? Ya no lo sería, ya no por su vocación, sino por un salario. Posiblemente sí, ¿no? Si te hablo por mí, yo no dejaría de ser voluntario. No siento que es parte de la mística, parte de lo que nos ha formado, inculcado, o cómo nos ha formado el Cuerpo de Bomberos a la fecha, que tiene más de 160 años siendo un servicio completamente voluntario, ¿no? Pero esa realidad no es muy ajena. Entonces hablamos un poco de los compañeros que fallecieron en el Jorge Chávez. Ellos eran bomberos aeronáuticos, que son los bomberos que atienden en los aeropuertos. Ellos son pagados, ¿no? Ellos reciben un sueldo. Tienes a los bomberos portuarios que trabajan en los puertos, que también son remunerados, y los bomberos industriales. Entonces no estamos muy ajenos a esa realidad, pero pienso que sí, ¿no? Se perdería un poco la mística del servicio, del ser voluntario, si es que se llegaría a un servicio completamente rentado, ¿no? 12 años estás ya cumpliendo siendo bombero voluntario. Sí, tengo 12 años de servicio. Mi periplo bomberil empezó acá en Tarapoto, fue ahí mientras todavía estaba acá que sí, llegaron los bomberos de Canadá, pero bueno, por azares del destino y la vida me establecí en Lima, y ya el 2014 me gradué con el grado de seccionario. Qué bueno. Y bueno, hasta el día de hoy, hasta que el cuerpo lo permita. Sí, 12 años de bombero, y seguramente tienes anécdotas que te han marcado, Renato. Cuéntame un rescate que ha sido muy, muy, no sé, especial, no sé cuál es la palabra, que te ha marcado un poco la vida y dices, Dios, soy bombero justamente por esto. Sí, en estos 12 años he tenido varias experiencias de todo tipo, pero una de las más dolorosas y la más fresca que tengo es una emergencia de octubre del año pasado. ¿Qué pasó? Como al mediodía aproximadamente, un sábado, nos solicitan unidad médica y unidad de rescate por herido por caída. Pero al llegar al lugar no era esa la emergencia, era una obra de construcción. Estaban construyendo un edificio multifamiliar, y una de las paredes que soportaban la excavación del edificio se desplomó y aplastó a 3 obreros. Entonces llegamos a la emergencia y nos dispusimos a planificar y hacer labores para la recuperación de los cuerpos, ¿no? Al ya no haber vidas, ya no es un rescate, sino pasa a ser una recuperación. Y durante esos momentos pues estuvimos trabajando de lo más tranquilo, concentrados en el trabajo, a pesar de haber estado cerca de los cuerpos, viéndolos ahí a centímetros, en una condición pues que es bastante complicada ver para cualquier persona. Y todo transcurría con normalidad hasta que llegaron los familiares. Cuando llegaron los familiares y ver la desesperación, la impotencia y la tristeza que obviamente causa un evento de esta naturaleza, yo particularmente me derrumbé, ¿no? Fue un momento bastante triste, ¿no? Y eso me lleva a la reflexión, sobre todo porque uno de los 3 obreros que falleció era un chico muy joven que había empezado a trabajar en la obra un jueves, y el sábado ya no regresó a casa. Entonces eso impacta, eso genera mucha frustración, porque no siempre podemos arrebatarle una vida a la muerte, ¿no? No siempre
podemos salir con resultados positivos en las intervenciones que tenemos, y esto nos hace entender un poco más la vida, ¿no? Lo frágil que puede ser. Sabemos hoy, pero mañana no sabemos a lo que nos podemos enfrentar, y este tipo de eventos pues nos indican que la tragedia no es la muerte en sí, sino lo que pasa con la gente que todavía queda viva, ¿no? Exacto, eso es lo más doloroso y difícil de procesar, ¿no es cierto? Sí, o sea, coloquialmente a mi mamá le escucho decir siempre el muerto ya no quiere nada, ¿no? Entonces toma sentido el hecho de que la tragedia no es la muerte en sí, sino el sufrimiento de la gente que todavía tiene que vivir con esa ausencia, ¿no? Que muchas veces es un padre, un esposo, un hermano, un hijo, una familia que se queda sin sustento, ¿no? Correcto. Qué interesante y definitivamente difícil de procesar un poco esa figura, ¿no? Cuando ustedes no tienen los resultados a los que ustedes se supone que tienen que llegar, pero volver a la compañía de bomberos con esa figura catastrófica, ¿no? Debe ser difícil para todos ustedes, ¿no? Y eso, te pregunto, ¿también ha pasado con compañeros de bombero que has conocido? ¿Has tenido pérdidas donde dices, Dios, yo trabajé con él, era un buen chico, buenas personas? ¿Te ha pasado? En la compañía, en los 12 años de servicio, no hemos tenido afortunadamente una pérdida de ese tipo, pero lo que sí marcó mucho, particularmente en mí, un antes y un después al salir las emergencias, fue justamente la tragedia de los bomberos de la compañía Roma número 2, ¿no? Posterior a esa emergencia ya era subirse al camión y por un instante ponerte a pensar de que regresaré de esta emergencia. Sabemos a qué hora salimos, ¿no? Hay una alarma que nos indica que tenemos que salir a acudir a alguien que necesita, sabemos la hora a la que salimos, pero lo que no sabemos es si regresamos, ¿no? Entonces ese temor o esa sensación ronda por un tiempo en la cabeza de nosotros. No creo haber sido el único que haya tenido esa manera de pensar en los días posteriores a ese incendio, pero ahí estamos, ¿no? Las ganas de servir, de ayudar, son mayores al temor que podamos sentir, y eso es lo que nos hace ir a la compañía, hacer el servicio y salir a las emergencias, ¿no? Sí. Mesa redonda, hace unos años atrás, también la muerte de estos dos jóvenes en un contenedor fue para mí algo muy impactante. Demostró un poco la realidad de nuestro país, ¿no? Muchas de estas cosas se pudieron haber evitado definitivamente, ¿no? ¿Qué le dicen ustedes los bomberos? ¿Cómo enseñan para que estas cosas dejen de suceder, ¿no? Sí, o sea, este tema es bastante amplio para conversar, para hablar y analizar, porque en ambas emergencias que me mencionaste, la tragedia se pudo haber evitado con algo tan simple que es la prevención. El resultado de esas emergencias no fue tanto por deficiencias de los equipos de respuesta, que seguramente las tenemos, pero fue básicamente negligencias y faltas de supervisión en la parte preventiva, ¿no? O sea, ya sabemos que en fechas importantes el centro de Lima es una bomba de tiempo todos los años. La aglomeración de gente es impresionante. Yo he ido en diciembre para campaña escolar al centro de Lima y es imposible caminar. Entonces, a eso súmale que en Mesa Redonda en aquel entonces no había mucha fiscalización en cuanto a los pirotécnicos, y eso fue lo que principalmente desencadenó la tragedia, ¿no? Que fueron la suma de muchas cosas: la aglomeración de gente, los pirotécnicos que no tenían nada que hacer ahí, y pues ante un mar de gente,
mucha gente ha muerto no tanto por el fuego, ¿no? Murió justamente al escapar, al huir, lo mismo que pasó en el incendio de la discoteca Utopía, ¿no? La mayoría de muchachos no murieron producto del incendio, sino es que la mayoría de personas no muere por el fuego, aplastaron, ¿no? Se aplastaron, el famoso efecto estampida, y eso fue lo que sucedió. Y en el caso de la Galería Nicolini, de los dos chicos que mencionabas, como en pleno siglo XXI todavía tengamos gente que trabaja con candado. ¿Cómo es que hay empleadores que colocan o dejan a su suerte a sus trabajadores con llave? Imagínate, a expensas de cualquier desgracia que lamentablemente vimos lo que, y que hace lo que poco ocurrió, recién, ¿no? vi una noticia que recién estuvieron procesándolos a los responsables, que no fue hace mucho tiempo realmente, pero en fin, son cosas que reflejan un poco la realidad de nuestro país, ¿no? Mañana es San Juan, Renato. ¿Qué dirías a la gente de aquí en la selva? ¿Cómo tenemos que cuidarnos un poco para... ¿Qué le dicen los bomberos a esa gente que sale a divertirse, sale a pasarla bien, pero siempre pasan algunas tragedias, ¿no? Y no solamente hablo de Tarapoto, hablo de toda la selva, que al final tenemos esta celebración tan bonita que a veces termina siendo algo completamente dramático. ¿Qué le dicen los bomberos a esas personas? Primero, que tengamos el respeto por los demás, ¿no? San Juan no termina cuando se acabe el último Juane. No, San Juan va a terminar cuando, al irnos de los ríos, nos llevemos nuestra basura y lleguemos a salvo a casa. Y para eso hay que ser bastante responsables, ¿no? Yo sé que mucha gente pues celebra, toma por ahí sus tragos, sin ser conscientes que en casa los esperan, sin ser conscientes de que de repente han salido con toda la familia y tengo a la esposa, a la mamá, a los hijos con nosotros. Entonces los exhorto y los invito a ser bastante responsables, ¿no? y manejar con prudencia, ¿no? Para evitar de que esta bonita fiesta que tiene el nororiente peruano, toda la selva se tiña de otro color y no del verde del Bijao del Juane, ¿no? Sí, y yo decía esto porque definitivamente siempre ocurren este tipo de accidentes, emergencias, y al final somos nosotros los que nos falta mucho por aprender, ¿no? Y aquí viene una reflexión. Muchas personas en algún momento, como dije al inicio, quisimos en nuestra niñez, teníamos los cochecitos de bomberos y siempre fue de pronto una aspiración o un sueño ser bombero. ¿Qué nos falta a nosotros como peruanos para ser un verdadero bombero, sin serlo previamente, sin serlo literalmente, sino que pensar en los demás, ¿no? Pensar en el prójimo? ¿Qué es lo que enseña un bombero, más allá del respeto y por la vida y todo lo demás? ¿Cuál es el mensaje que ustedes dan para que un bombero como tú, de 12 años, entiendan lo importante de la vida? ¿Qué mensaje les das a esas personas? Bueno, les diría que tenemos que tener un poco más de empatía, un poco... Esa palabra, ¿no? Sí, exactamente. O sea, dejar el egoísmo, dejar el pensar en que no, a mí no me va a pasar. Porque nadie está libre, ¿no? Nadie está libre, y a veces en esa manera de pensar está no darle paso a las unidades de emergencia, no ceder el paso a un peatón al momento de cruzar la pista. Son acciones muy sencillas que pueden hacer una gran diferencia, ¿no? Y en estos 12 años de servicio que tengo, que mencionas, pues uno aprende a ver la vida de distinta manera. Aprendes a darte, y te das cuenta lo frágil que es, ¿no? Que de la noche a la mañana puede cambiar todo, ¿no? Y entender que el te quiero, el te amo, los abrazos a la gente que uno quiere, a la gente que uno le rodea, es hoy, ¿no? Porque mañana no sabemos qué puede pasar. El mundo va tan rápido, las cosas cambian abruptamente,
y no sabemos lo que nos puede suceder. Es tan efímero esto que un bombero nos diga definitivamente que tenemos que abrazarnos hoy porque mañana podrían cambiar las cosas. Mañana es en la fiesta de San Juan, o simplemente yendo al trabajo en un accidente completamente inesperado puedes perder tu vida, o simplemente de pronto no perderla, pero que algo cambie en tu vida a través de un accidente, a través de un suceso que pueda, insisto, cambiarlo todo, ¿no? Renato, muchos de nosotros, muchos de la gente que nos ve de pronto tiene la intención de ser parte también ser un bombero voluntario. ¿Cuáles son las cosas que tiene que hacer en el Perú para convertirse en alguien, un bombero? Bueno, básicamente los requisitos son, puedes postular a partir de los 15 años con autorización notarial, estudiar o trabajar, y la edad máxima es 30 años. Y acercarte a la compañía más cercana y presentarte. Vas a pasar una serie de entrevistas con el jefe de compañía, de repente con el jefe de instrucción. Esa es la primera etapa del postulante. Una vez que te aceptan en esa etapa, viene el proceso de ser aspirante en la compañía. Realizas labores de cuartel, no vas a salir a emergencias. Y después postulas a un proceso para ingresar a la escuela básica. Es el lugar en donde te enseñan, y hace honor al nombre, lo básico para ser bombero. Y después que apruebas la escuela básica, ya te recibes con el grado de seccionario, ¿no? Con el cual ya eres un efectivo del cuerpo de bomberos y sales a las emergencias. Bueno, eso es el proceso Exacto, fundamental. Y luego, si quieres hacer la carrera de bombero, ¿qué es lo que se viene para esas personas si quisieran hacer la carrera ahí? Como seccionarios, pues ya uno tiene que cumplir ciertas horas de servicio y continuar tu vida ahí. O sea, iniciarte en el mundo bomberil es empezar un estilo de vida diferente. ¿No? Entonces, porque tus ratos libres los vas a tener que disponer para estar en tu compañía. Exacto, desde que postulas, ¿no? Desde que postulas, porque hay que ir los domingos, hay que ir entre semana cuando te citan para recibir la instrucción dentro de la compañía, y luego están ya pues las emergencias, ¿no? Y hablábamos un poquito detrás de cámaras sobre estos escenarios en donde hay personas que postulan o están de pronto ya siendo capacitados para ser bombero, seccionario creo que esa es la palabra, pero cuando llega la primera o la segunda o la tercera emergencia y ya dejan de ir por el impacto que tiene y el desgaste mental y todo lo demás. ¿Es cierto eso? ¿Pasa así a menudo? ¿O cómo es? ¿Cuál es la estadística un poco de las personas que dejan? No, esto no es para mí. Pensé esto que era como la película, como vi en la serie de televisión, pero esto no es para mí. Sí, hay mucha gente que se toma la molestia de hacer todo el proceso desde postular hasta graduarse, un par de emergencias y desaparecen. Y eso obedece mucho a que yo les diría a la gente que cumpla los requisitos y quiera ser bombero, de que no postulen si es por el uniforme, si es por subirse a un camión, por sentir la adrenalina o entre comillas admiración que pueda generar el trabajo que se realiza, porque no va por ahí, ¿no? La gente que postula pensando en eso es la que primero se va, ¿no? Entonces, si realmente sientes ese bichito, ese llamado de ayudar, de sacrificar tu tiempo para dárselo a los demás, bienvenido sea. Porque para lo primero que dije, para saber cuánto pesa un equipo, cuánto pesa el casco, subirse al camión para tomarse la foto, pueden visitar cualquier compañía a nivel nacional, que siempre se les va a recibir muy bien y se les va a explicar y se les va a hacer conocer la compañía, ¿no? Bueno, eso es principalmente porque siempre hay gente que está, curiosa un poco, ¿no? Porque de pronto cuando aparecen estos accidentes, estas emergencias,
muchas personas alrededor quisieran ser parte de estar adentro de eso, ¿no? Pero estar adentro, más allá de ser bombero o policía o un brigadista o algo, es el hecho de que ustedes están haciendo un trabajo que salva vidas, ¿no? Todo es un entrenamiento, no es una situación para tomarse la foto, porque mucha gente de pronto pasa por ese proceso, ¿no? No, me gustaría yo también estar ahí, me gustaría yo ayudar de esa manera, pero caramba, es todo un entrenamiento mental y todo más. Y aquí viene otra pregunta, Renato. Tus 12 años, físicamente siempre te he visto eres un tipo de 1,82 m, 1,80 m, casi 5, con las zapatillas y todo, ¿no? Pero eres un tipo alto. Pero existe también una medida específica para ser bombero, ¿no? Para hombres 1,65 m. Sí, están por ahí los requisitos. Y para las mujeres 1,60 m, me parece. Ok, muy bien. Eso es en el tema físico, pero la pregunta va, ¿cómo gestionas el tema mental, ¿no? Es decir, hay muchas emergencias que nos marcan la vida, como la que tú mencionaste el año pasado. Pero, ¿qué pasa cuando siempre suceden estas cosas? Es decir, no sé, el ser humano se entrena para ver esta cantidad de personas llorando, sollozando por sus familiares. ¿Cómo haces? Porque seguramente eso fue el año pasado, pero también has tenido accidentes automovilísticos, otro tipo de siniestros, ¿no? Donde tú dijiste, Dios, o sea, esto no ha sido tan fuerte como el año pasado, pero va sumando, ¿no? Van sumando y sumando. ¿Cómo gestionas tu fuerza mental para seguir siendo un bombero? Dices, va a llegar un momento en que, no, esto es demasiado, no puedo más, o sea, no creo que pase contigo porque ya tienes tantos años, pero ha pasado con muchos, seguro, ¿no? O sea, les ha impactado tanto. Sí, uno trabaja esto, bueno, lo ideal es apelar al control y el cuidado de la salud mental, que ahora pues es un tema del que mucho se habla, pero los mismos compañeros de compañía son el sostén para poder lidiar con este tipo de cosas. ¿A qué me refiero con esto? Todas las compañías tienen un matiz de gente con mucha experiencia, con poca experiencia, gente mayor con grado que ha tenido emergencias complicadas, gente joven también que recién está ganando experiencia, viviendo emergencias de todo tipo, y ese matiz entre juventud y experiencia hace que los cuarteles de compañía siempre sean lugares alegres, sean lugares en los que se juegan muchas bromas y el ambiente es bastante bonito, bastante agradable, y eso ayuda mucho. Claro. ¿No? Lo ideal sería que después de una emergencia grande, pues se reúna todo el personal que ha participado en esa emergencia con el departamento de psicología del Cuerpo de Bomberos y se pueda hablar del tema. No siempre sucede, ahora sí ha mejorado bastante eso, pero por lo general es lo primero que te digo, ¿no? Es regresar a la compañía, conversar de la emergencia, y con cada emergencia vas aprendiendo a gestionar un poco más esas emociones, ¿no? Las primeras emergencias con fallecidos, las primeras emergencias con personas que las encuentras en condiciones bastante terribles, trágicas, te van preparando, ¿no? Entonces podemos hacer que no nos afecte o no trasladar eso a estar metido y rondando con esa imagen o con esa emergencia en la cabeza, ¿no? Y de pronto podamos contarla como una experiencia más, ¿no? Lo que no significa que nos haga menos humanos, ¿no? Sino que simplemente no podemos mostrarnos débiles en una situación así, porque, como mencioné, vamos a ser parte o vamos a ser la solución en una emergencia, no a ser parte de ella, ¿no? Entonces, entre eso y pues a veces regresando de una emergencia empalmamos otra, y como mencioné, las emergencias todas son distintas. Hay un llamado, sabemos a qué hora salimos, sabemos a dónde vamos,
pero no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Y eso también nos obliga a ya automáticamente pensar en otro escenario, pensar en lo que podríamos encontrar en la otra emergencia, y un poco de lado queda la experiencia anterior, por más trágica que pueda haber sido, ¿no? Eso también ayuda mucho a no quedarte pegado en una sola emergencia, ¿no? Hay sí algunas que te marcan más que otras, que en determinadas circunstancias te tocan más que otras. Claro. Y como la que te conté, pero así nomás para mencionar algo. Si tuve una emergencia en la que tuve que ir a hacer recuperación de cuerpos en un accidente en la Panamericana, ¿no? Y teníamos a una persona y al chofer del carro atrapado, pero se pudo realizar el trabajo. Yo estaba más preocupado por los chicos que me acompañaban, que eran chicos que no hace mucho se habían graduado, y mi preocupación era cómo ellos podían tomar esa imagen, porque teníamos que recuperar esos cuerpos, y eso implica tocarlos, moverlos, pasarlos de un lugar a otro en las condiciones en las que se encontraban, ¿no? Entonces es complicado ese sí, o sea, yo estaba más preocupado por ellos que en impresionarme por la condición en la que estaban los cuerpos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas suelen suceder. Entonces eso, a diferencia de la emergencia de los obreros que quedaron atrapados, quizás hubiese gestionado igual mis emociones, pero llegó la familia. Y eso fue lo que me impactó, ¿no? Claro. El ver y entender lo que perdían, entender que de un momento a otro la vida puede cambiarte completamente, fue lo que a mí me derrumbó en esa emergencia, ¿no? Pero trabajamos, se hizo el trabajo, se recuperaron los cuerpos muchas horas después, pero inmediatamente hay que cambiar el chip porque hay otra emergencia y no sabes qué es. Y si yo estoy con la mente todavía en la emergencia anterior, poco o nada vamos a poder hacer, ¿no? Claro, definitivamente. Bueno, hay tantas historias que puedes contar y que serían interminables, sobre todo porque literal ustedes, como me gustó esa frase que dijiste hace rato, ustedes le arrebatan a la muerte la vida, ¿no? A la muerte, ¿no? Y eso para todos nos gustaría que siempre fuese de esa manera, pero lamentablemente no es así, ¿no? Hay veces en que nos toca llegar y perder ante la muerte, ¿no? Renato, yo agradecerte mi admiración genuina hacia la labor que haces. Algún momento, tal vez, quizá por mi cabeza pasó ser también parte de la compañía de bomberos. Mi padre es médico, mi madre es enfermera, mis hermanos todos estudian medicina, todos están en el campo de la salud. Soy el único que siempre me he estado aislado de esa figura. Así que sé un poco de lo valioso que es la gente que trabaja con la salud, con la vida en general. Entonces, para mí era muy importante tenerte acá en este podcast, en El Intruso, en El Espejo, porque creo que tienes mucho que contarnos. Vayamos un poquito a la parte final y agradecerte nuevamente acá. ¿Qué mensaje nos puedes dar tú como bombero peruano? Háblale al peruano que es poco solidario todavía, le falta aprender un poco de empatía, que dijiste hace rato. ¿Qué necesitamos aprender? Y que las palabras salgan de ti, que tú como bombero, que no es poco, 12 años es una vida ya de entrega al país de manera voluntaria, ¿no? ¿Qué nos puedes enseñar para que podamos ser mejores ciudadanos, ¿no? mejores peruanos? ¿Qué mensaje nos tienes? Sí, yo creo que hemos tapado, porque reconozcamos que el peruano siempre ha sido solidario, realmente lo es, pero ahorita el mundo corre a una velocidad increíble que adaptarse a eso a veces nos aleja de nuestra esencia, ¿no? Que es ser empático, ser solidario y tomarse un tiempo, hacer una pausa, respirar y dejar de pensar un poco en uno mismo, ¿no? A veces actuamos pensando en que lo que le pasa al otro no nos va a pasar a nosotros nunca. Y estoy seguro que de sucedernos una situación así,
seríamos los primeros en esperar la ayuda de alguien, sin importar quién sea. Entonces invito, o me gustaría que la gente pueda tomarse un momento para reflexionar y entender que la vida cambia de un momento a otro, y las pequeñas acciones que podamos hacer, como ceder el paso a una unidad de emergencia, como ayudar a un adulto mayor de repente a cruzar la pista, ¿no? darle el paso a alguien, son pequeñas acciones que, aunque parezca mentira, van a generar satisfacción y nos van a hacer volver a esa esencia que un poco se ha perdido, ¿no? Y mucho de esa pérdida también va con ese reclamo a los bomberos. Ustedes, yo creo que es importante mencionar de que ustedes también son personas y pueden cometer errores, y que ustedes también tienen familia, tienen cosas en la cabeza, ¿no? Y ante emergencias, y que no tengan los resultados que la gente espera que tengan, que salven a todos, es como que si ustedes fuesen, como insisto, superhéroes, ¿no? Como si realmente fueran personajes de cómics, ¿no? De que como todo va a salir bien, no se preocupen, ya llegamos y todo va a salir bien. Pero no, puede pasar todo lo contrario, ¿no? Entonces, entender que ustedes también son seres humanos y merecen, bueno, más allá de la admiración y todo el trabajo altruista y generoso que hacen, pero también sienten, también cometen errores, también podría que su entrenamiento no salga como lo esperan, que la estrategia para una emergencia, un incendio o algo, no salga bien, ¿no? Entonces yo creo que es importante que menciones o que mencionemos juntos eso, ¿no? Siento de que no todo el tiempo va a salir las cosas bien, ¿no? Sí, obviamente nosotros nos preparamos, entrenamos y salimos a cada emergencia con el pensamiento puesto en poder lograr el objetivo, que es hacer esa diferencia entre un incidente y una tragedia, ¿no? Entonces, no siempre es posible llegar a tiempo, no siempre es llegar con un paciente a un hospital y que éste esté con vida, y eso pues obedece a muchos factores, ¿no? Puede haber fallas, sí, pero que se entienda, como bien dijiste, que detrás del uniforme, detrás del casco, detrás del capotín o detrás del overol, hay gente que también tiene familia, también trabaja, también tiene preocupaciones, que los bomberos somos personas tan normales como cualquier otra, sí, con la única diferencia de que hacemos algo que nos gusta, que es ayudar, y nos tomamos el tiempo para ello, ¿no? Entonces siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a tratar de hacer esa diferencia, pero también pues sufrimos, sentimos, tenemos responsabilidades, compromisos, pero lo bonito de todo esto pues es la satisfacción que te genera el que una casa no se haya destruido completamente, que algo se pueda salvar, el gracias de una persona a la que has ayudado, es el mejor pago que al menos yo siento que recibo, ¿no? Y aunque muchas veces no se escucha el gracias, pero de no escuchar, el otro pago es la satisfacción de haber hecho lo mejor de cada uno para poder ayudar a esas personas que necesitan, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que nos mueve, ¿no? La mística del bombero voluntario no es recibir un pago, sino más bien creo que el agradecimiento, el abrazo. Sí, seguro te ha tocado, ¿no? Seguro has sentido ese abrazo de personas que te dijeron gracias, Renato, gracias. No sé quién eres, pero detrás de ese casco, gracias por lo que acabas de hacer, seguramente, ¿no? Sí, en muchas ocasiones, y las emergencias más simpáticas que nos han tocado atender, hablo desde mi experiencia, son las emergencias médicas
con adultos mayores. Okay. No son los que más agradecen, son los que más de alguna manera, sintiéndose bien atendidos, pues bromean con nosotros. Y eso pues es bastante satisfactorio, ¿no? Sobre todo porque más allá de no saber quién es, siempre un adulto mayor pues te genera cierta ternura, cierta empatía, porque al menos particularmente a mí me recuerda siempre a mi papá, a mis abuelitos, y atenderlos a ellos pues es bastante satisfactorio, ¿no? Bueno, Renato, gracias nuevamente por haber estado acá en El Intruso en el Espejo, intentando, así como tú, salvar un poco al mundo, también sin un pago de por medio, nada, con este espacio, con historias que nos inspiren, que nos hagan mejores personas al fin y al cabo, ¿no? Me encantó la frase que dijiste hace rato, y de verdad es algo que para mí lo voy a llevar siempre en el corazón, viniendo de un gran amigo, pero sobre todo de un gran bombero. La vida es tan efímera. El abrazo hay que dárselo hoy, ¿no? A esas personas que queremos. El te quiero, el te amo, todas esas cosas que quieres decirle a tus familiares, a tus seres queridos, debemos decirlos hoy y no esperar, porque mañana la vida puede cambiar en un solo instante, ¿no? Así que, Renato, gracias. ¿Tienes algo más que decirnos? Algo como bombero voluntario, háblale un poco al Perú. ¿Qué más finalmente te gustaría como mensaje final comentarnos acá en el programa de hoy? Sí, quería decir algo al respecto. Mencionabas de la idea de ayudar, salvar sin pago alguno, pero creo que no hay mejor recompensa que la satisfacción que te genera hacer algo que te mueve en tus convicciones, ¿no? Y eso es lo bonito de este espacio, eso es lo bonito de ser voluntario, no solamente como bombero. Hay muchas instituciones que hacen servicio voluntario. Entonces, desde ahí podemos darnos por bien pagados, pienso yo. Sí. Y termina siendo pago y combustible para poder seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Las pequeñas acciones hacen grandes diferencias. Y voy a mencionar una frase que escuché, que era lo que dice: si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama, ¿no? Que es algo tan sencillo, tan básico, ¿no? Que si somos capaces de poder hacer eso, vamos a ser capaces de hacer cualquier cambio, cualquier acción pequeña que se haga suma. Va a ser como una bola de nieve al final, ¿no? Exacto. Y para ser mejores personas cada día más. Bueno, hay que tender la cama todos aquí para empezar a generar pequeños cambios en nuestros hábitos. Nos van a hacer mejores personas cada día. Renato, muchísimas gracias por estar en El Intruso en el Espejo, episodio ya número 9, y estoy también contento por el apoyo de las personas, el apoyo de nuestros amigos también, ¿no? Este espacio realmente es muy personal e intenta hacer lo que tú has hecho 12 años de tu vida, ¿no? Salvar al mundo, salvarle a las personas. Y este mensaje que traemos acá, espero realmente que sea de utilidad para todas las personas que nos están viendo. Gracias, Renato. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en este episodio del Intruso en el Espejo. Renato, totalmente gracias, y espero que sigas conectado también a este programa y desde donde estés, porque ya creo que te vuelves a Lima el mañana, ¿no? ¿Pasado? Sí, el 25 me regreso a Lima, ya me toca ir al trabajo el 29, ¿no? Perfecto. Por 15 días. Muy bien, Renato, gracias. Esto ha sido todo por hoy. Intruso en el Espejo, con mi gran amigo Renato Gardini, gran bombero de 12 años ya de experiencia, sirviéndole a su país, salvando vidas. Y eso es lo que intentamos hacer también con este espacio. No se despeguen, que la próxima semana tenemos más historias. Muchísimas gracias por compartir y apoyar este humilde espacio. El Intruso del Espejo vuelve la próxima semana. Nos vemos. Buenas noches.